Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo El Oso. Y la IA va a acabar con nosotros, o al menos eso es lo que todo el mundo dice. Si empezamos a ver en Twitter y en otras redes sociales, mucha gente dice que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, que va a dominar al mundo, que algunas incluso se pueden rebelar y atacarnos. Entonces vamos a ver qué realmente de cierto hay en todo esto, cuál es el estado actual de la inteligencia artificial y qué podemos hacer para prevenirnos, porque sí representa un peligro, pero quizás no como se menciona en los medios tradicionales y en los medios masivos. Entonces, pues vamos a empezar con esto, ¿no? Quería empezar mencionando algo que se ha vuelto yo creo que bastante viral en los últimos meses o años, que es la teoría del Internet muerto. Canales como Dross lo han tocado en algún momento y yo creo que de ahí es donde viene mucho su popularidad en estos días, ¿no? Que bueno, se afirma que dice que es una teoría conspirativa y con esto no significa que necesariamente que no sea cierta o que sea como paranoia, sino simplemente que hay una conspiración detrás de todo esto y hay gente que teoriza alrededor de esto. Y pues esta afirma que el Internet está dominado por bots, por deepfakes, por inteligencia artificial y contenido generado automáticamente mediante algoritmos. Y si nos damos cuenta de las interacciones que tenemos en redes sociales o en algunas comunidades, pues esto no está tan alejado de la realidad. O sea, tan solo vayamos a Twitter y muchas de estas cuentas están, es Héctor de León, obviamente, ¿no? Respeto mucho a Héctor, pero muchas de estas cuentas tienen, pues, son creadas o manejadas por inteligencias artificiales. Obviamente esta lo es. Eh, y pues mucho de este contenido es o falso o parcialmente cierto o poco relevante, pero que tiene la intención de generar pues el engagement que le llaman, ¿no? Las interacciones, los clics. Y eso pasa en Twitter, que mucho se le ha acusado a Elon Musk de no hacer nada y pues la verdad es que no ha hecho nada al respecto. También pasa mucho en YouTube, si han visto algunos comentarios en diferentes videos, sobre todo en los canales más populares. em, Canales como MrBeast, canales como eh, pues incluso a veces el mismo Héctor de León yo creo tiene comentarios generados por bots. Muchos son inteligencias artificiales que pues llegan a generar cierto engagement, comentarios que no aportan nada simplemente diciendo eres un creador de contenido excelente y te sigo desde hace muchos años. Hay mucha gente o muchos bots que ponen eso aparentando ser gente y solamente buscan generar esos falsos engagements. Y Google la verdad es que tampoco ha hecho un buen trabajo con estos problemas en Facebook, perdón, en Facebook, en YouTube. Facebook también tiene ese problema en el que hay muchas páginas que están completamente infestadas de inteligencias artificiales y me ha tocado ver, seguramente a algunos de ustedes les ha tocado ver o les ha tocado ser quien lo hace, que yo tengo por ejemplo algunas tías que pues ya están alrededor de los 50, que todavía están jóvenes, pero que llegan a ser un poco susceptibles a la inteligencia artificial en el sentido de que hay imágenes que dicen, este niño de África creó esta escultura y nadie le pone atención, compártela para que se le dé más difusión, etcétera. Y la gente lo comparte porque pues se cree la mentira de la inteligencia artificial y como decía esto lo que busca es monetizar, lo que busca es generar engagement y pues mucho del contenido que vemos ahora es creado por inteligencia artificial. Incluso Microsoft ha dicho que creo que el 30% de su código ya está creado por inteligencia artificial. AI, Code Base. Em, o sea, sí hay mucha, pues, mucha difusión con respecto a lo que es y lo que no es la inteligencia artificial y se sobreestima muchas veces lo que puede hacer. Aquí dice que eh, Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, ha revelado que la inteligencia artificial escribe 30% o hasta el 30% del código de Microsoft en sus repositorios y proyectos.
Esta sección de aquí que yo tengo en mi navegador Brave, también es un resumen que utiliza inteligencia artificial para compilar información de diferentes fuentes. O sea, la inteligencia artificial llegó aquí para quedarse y eso no hay vuelta de hoja. Pero ahora, ¿qué tan complicado o qué tan peligroso puede ser? Vamos a ver. Antes de entrar en ese tema, rapidísimo para la gente que a lo mejor no tiene una carrera tan técnica o que no entiende muy bien cómo funciona la inteligencia artificial, básicamente es probabilidad. Si se recibe una entrada a pues a una inteligencia artificial, a un modelo, y con base en esa entrada se calcula cuál es la probabilidad de una respuesta o cuál sería la respuesta que tiene la mayor probabilidad de ser correcta. Y es así como funciona. Y es por eso que muchas veces la inteligencia artificial te responde algo que o no es cierto o se lo inventa, es lo que le llaman las alucinaciones, ¿no? Que muchas veces estos modelos pues no te saben dar una respuesta y no te saben decir no sé, y te van a inventar algo y empiezan a inventarse sus propios rollos, ¿no? Es básicamente así como funciona, muy, muy, muy resumido, muy en papilla para cualquier persona que lo pueda entender así. Eh, y quería traer a colación este video de 2023 porque este video es una compilación de cómo ha avanzado la inteligencia artificial y se usa a Will Smith comiendo espagueti como una especie de benchmark o como una especie de punto de comparación en el que podemos ver cuál ha sido el avance, ¿no? Entonces en 2023 se tenía este video pues digo, se parece un poco a Will Smith, pero de una manera un poco grotesca quizás. La inteligencia artificial pues no entiende muy bien cómo generar la imagen en 2023 y pues genera algo que para ser generado por inteligencia artificial en ese momento era impresionante, pero obviamente no es realista en lo más mínimo, ¿no? O sea, se ve a leguas que está, pues que es falso, ¿no? Hasta cierto punto incluso caricaturizado. Y vamos a ver cómo esto avanza hasta 2024, donde aquí ya se ve un poco más de definición de Will Smith, se ve un poco más parecido a una persona. Digo, todavía hace cosas raras como comer al revés. Y ahora en 2025 se le ve aquí en la playa, se le ve pues a lo mejor el espagueti hay algunos pedazos que se ve que desaparecen o que aparecen de la nada. Pero es mucho... La definición es mucho mejor. Se puede ver aquí los músculos cómo se empiezan a mover al momento de masticar. Y de cómo toma el jugo. El jugo pues cambia de volumen aparentemente. Eh, digo, se puede todavía notar, ¿no? A la gente que busca algo con lo cual poder decir es falso o no es falso, lo podemos notar. Pero eso es algo que no toda la gente hace, no toda la gente tiene la capacidad o el tiempo para analizar pues cada imagen que recibe, cada video, incluso cada nota de voz. No sabemos muchas veces si es inteligencia artificial o no, y muchas veces la forma de saberlo está en los errores. Yo, por ejemplo, cuando a veces digo algunas palabras por tratar de hablar rápido, me trabo y se nota que pues una inteligencia artificial tal vez no tendría esos errores, a lo mejor tendría otro tipo de errores. Em, y o sea, podemos ver cómo ha avanzado y uno se puede impresionar con esto y decir, no, es que pues, nos va a quitar el trabajo, nos van a dominar. Pero quiero bajar esa expectativa un poco porque a pesar de que sigue siendo un avance impresionante en la tecnología, eh, muchas veces estos benchmarks o estas comparaciones están sacadas un poco del lugar. Y traigo aquí a colación una página que se llama artificialanalysis.ai, donde comparan modelos con ciertos parámetros en cuanto a inteligencia, en cuanto a velocidad, en cuanto a precio. Aquí podemos ver que la que tiene el menor precio es aparentemente Grok. La que es más cara es Cloud 3.7 Sonnet en el modo Thinking, a la par con Cloud 4 Sonnet Thinking.
Y acá en este lado tenemos cuál es la más rápida. Aparentemente es Gemini 2.5 o 2.5 Flash de mayo de 2025. Y la más lenta aparentemente es DeepSeek R1. Y por otro lado, en temas de inteligencia tenemos a O4 Mini en la gama alta, en 70%. Pero estos números, ¿qué significan? ¿No? Porque muchos, o sea, vemos muchos números, vemos muchas gráficas, pero ¿qué significa? Aquí lo que hay que entender, como explicaba yo al principio, es un tema de probabilidad y, bueno, de estadística, ¿no? Eh, y muchas de estas pruebas se hacen dándole las respuestas a la inteligencia artificial. O sea, cuando te dicen es que una inteligencia artificial tiene inteligencia de alguien que tiene doctorado en ciencias, no es que no se puede comparar tan así, porque lo que hacen literalmente es entrenan a a la inteligencia artificial con estas preguntas y del 100% de las preguntas, el 70% las tuvo bien, o el 80 y tantos por ciento las tuvo bien cuando hacen otros benchmarks. Eso significa que ya sabiéndote las respuestas, sacó 8.5 de calificación, lo cual pues sigue siendo impresionante para un modelo, pero comparándolo con un humano no, no se acerca, porque la diferencia es que un humano tiene la capacidad todavía de generar conocimiento. Eso es lo que hace una persona con doctorado, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera nos decían, la gente que está en la licenciatura, pues absorbe el conocimiento y se dedica a estudiar una rama en específico, se especializa en un tema en específico. Cuando llegas a maestría, esa especialización se lleva a un nivel mucho mayor. Y cuando llegas a un doctorado, tu objetivo ya no es especializarte tanto, sino generar conocimiento. Eso es lo que hace que alguien adquiera un doctorado. Que a lo mejor es un conocimiento muy pequeño con respecto a una rama, pero es generar ese conocimiento, es empujar las fronteras de esa rama del conocimiento a un punto que nadie antes lo ha hecho. Y es así como alguien se gana su doctorado. Em, entonces, eso es algo que los humanos todavía podemos hacer y la inteligencia artificial, en mi opinión, todavía no lo puede hacer sin que se le diga cómo hacerlo, o sea, sin que haya alguien detrás que le diga exactamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere conseguir. O sea, uno de los avances más impresionantes que tiene la inteligencia artificial en estos momentos es el tema de las proteínas. Ah, ah, tengo un cable ahí en medio. Eh, no, así es, AI. Ok, bueno, el punto es que se utiliza software de simulación de proteínas para encontrar nuevas proteínas o para identificar cómo sería el comportamiento de ciertas proteínas con respecto a otras aminoácidos o con otras circunstancias específicas. Eh, y esto es muy bueno porque avanza mucho el avance de la medicina y avanza mucho la investigación con respecto a ciertos temas, porque en lugar de estar creando y experimentando, se hace la simulación ayudado por inteligencia artificial para determinar cuáles serían las consecuencias de cierta proteína y cuál sería el acomodo de los aminoácidos y demás. Eso es algo muy útil, pero para eso se necesita un experto que esté detrás de la inteligencia artificial diciéndole esto es lo que yo necesito y por qué lo necesito así, porque mi resultado quiero que sea A en lugar de B. Entonces muchas veces cuando usamos chat GPT le decimos dame el código de una página web, te va a dar cualquier cosa, porque su instrucción no es específica. Y eso es algo que mucha gente pierde de vista. Mucha gente dice, es que en mi caso, los programadores van a desaparecer porque pues ya todo lo puede hacer la inteligencia artificial. Y no es tan así. Yo recientemente estuve trabajando bueno, en la empresa en la que tengo, no, no la tengo, sino en la empresa en la que trabajo, ya nos dieron acceso a utilizar Copilot para generar código. Le empecé a jugar con eso. Veo cuáles son las ventajas que tiene, las desventajas que tiene. Algo que a mí me ayuda mucho es que puedo estar haciendo una cosa, le digo a la inteligencia artificial que me cree unos archivos para eh,
pues, alguna prueba o algo. Y mientras está pensando, porque se tarda un rato en hacer lo que yo le pedí, me puedo dedicar a hacer otra cosa, regreso y ya está hecho. Entonces me acorta mucho mis tiempos de trabajo, pero no significa que me vaya a reemplazar, por el simple hecho de que cuando, ahorita con humanos, digo, yo trabajo mucho con gente de la India, les dices, oye, necesito una página que tenga un botón que te descargue un PDF, y muchas veces te hacen cualquier cosa y no te lo hacen bien, y si lo pides a una inteligencia artificial tampoco lo hace bien muchas veces por la forma en la que uno lo pide. Más bien lo que uno necesita hacer es decirles con lujo de detalle cuál es la instrucción específica. Yo no necesito descargar un PDF, necesito que vayas, y así es como es la programación, necesito que vayas a este servidor, me tomes un archivo que se llame de tal manera, me lo regreses en este formato, me crees un archivo que vaya pues, a pasear o que vaya a tomar ese formato y convertirlo a este otro formato y eso que me lo dejes en este otro folder. O sea, literalmente es decirle paso a paso qué hacer, porque si no, no lo va a hacer bien y te va a dar cualquier cosa. Eso es algo que mucha gente que se pone a decir, no, es que la IA te va a quitar el trabajo, no lo entiende, ¿no? O sea, si literal tu trabajo puede ser reemplazado por una IA, es que a lo mejor no aportaba tanto eh, como debería, y eso es algo que a lo mejor es un tema polémico, pero bueno, así a veces son las cosas, ¿no? Los pintores, es un ejemplo que se ha sacado mucho, los pintores se sintieron en algún momento amenazados por la fotografía, pero la pintura sigue siendo un arte y la pintura sigue siendo eh, una forma de expresión muy íntima y sigue teniendo su valor en la sociedad y sigue teniendo su valor en el mundo, pero la gente ya no pinta por que tenga que pintar, sino pinta por ese gusto, ¿no? Y ya digamos que el abanico de posibilidades y el nicho de trabajo ha cambiado a partir de la fotografía, pero no se redujo por completo, sino que hay gente que se especializa en eso y gente que pues todavía le da valor a la pintura. La pintura no va a ser reemplazada por la fotografía, sino que más bien algunos pintores que a lo mejor no eran tan buenos fueron reemplazados por la fotografía y ahora son fotógrafos, pero no significa que la actividad en sí vaya a ser reemplazada. Yo creo que lo mismo pasa con la programación y lo mismo pasa con otros temas, ¿no? Em, Ahora, otro de los peligros que ya hay el día de hoy en Internet con respecto a la inteligencia artificial es el hecho de que mucha gente está compartiendo su información en foros como Reddit o en páginas como Reddit. Toda la gente que se puso a subir su foto de estudio Ghibli en Twitter, en todos lados, está dando la información a la inteligencia artificial para pues completar la tarea, pero además les estás dando la información a esta empresa y les estás dando permiso de usar esa información para entrenar otros algoritmos y para quién sabe qué más. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con lo que se está compartiendo en redes sociales, con lo que se está compartiendo con eh, la inteligencia artificial, porque al final no necesariamente se va a dar con un uso ético. Aquí tenemos, me lo pongo en español, eh, una investigación con inteligencia artificial, entre comillas, pues no ética, que pasó en Reddit. Lo que pasó, se los voy a resumir y les voy a dejar todos los links en el video como siempre lo hago. Lo que pasó fue que una universidad realizó un estudio en el que pusieron inteligencias artificiales en Reddit a responder a comentarios. Y muchos de esos comentarios buscaban pues convencer a gente y generar estos puntos de discusión y de polémica en Reddit. Y mucha gente se lo comió, no lo vio venir, no sabían que estaban platicando con una inteligencia artificial y le respondían y se calentaban y discutían y pues ese era el estudio, pero Reddit nunca dio permiso y de hecho está en contra de sus términos y condiciones. Este tipo de uso fue la Universidad de Zurich la que realizó este estudio. em, y me parece que hay una demanda por ahí de por medio, o ya los banearon de Reddit. Hay toda una controversia, ¿no? Aquí dice que lo usaban en el subreddit de Change My View, cambia mi opinión. Em, Les voy a dejar, es un artículo muy importante y muy interesante eh, y muy polémico, porque si bien la idea de los estudiantes me parece que era entender cómo puede afectar el uso de inteligencia artificial
en foros públicos como lo puede hacer Reddit. Es un estudio que me parece interesante, pero sí es poco ético porque no se pidió consentimiento a las personas, no se pidió consentimiento a la plataforma y se brincaron todas las trabas, ¿no? Al momento de hacer este estudio. Entonces, pues mucho cuidado con quién interactúa, ¿no? Y mucho cuidado con quién interactúan los hijos, con quién interactúan los esposos. Ya ha habido infinidad de videos hablando de esta inteligencia artificial que pues se le pidió actuar como Daenerys Targaryen de Juego de Tronos y un chico se suicidó porque se enamoró de la inteligencia artificial. O sea, y eso, o sea, tomamos en cuenta que eso estamos en esta etapa, en la etapa en la que Will Smith todavía comía espagueti de forma un poco más grotesca. O sea, eso fue 2024, creo que al final de 2024. Todavía estamos en una etapa de la inteligencia artificial en la que todavía no está tan avanzada como nos están haciendo creer. Y sin embargo, ya estamos cayendo mucho más en este tipo pues, de trampas y hasta cierto punto, estafas. Ya hay mucha gente que ha sido estafada, sobre todo gente de la tercera edad. Por favor, cuidado con sus abuelos, con sus papás. Exprésenles y explíquenles cómo funciona la inteligencia artificial y por qué es importante mantener pues, los ojos bien abiertos para evitar ese tipo de estafas. Porque desafortunadamente la gente de la tercera edad y la gente mayor son los más vulnerables. Como comentaba al principio, pues a veces es chistoso ver que en Facebook te comparten los memes de los niños africanos que hicieron una escultura, que obviamente es inteligencia artificial, pero pues los tíos lo creen. Eso es lo más inocuo si lo quieren ver así. Pero lo más grave es cuando reciben una llamada aparentemente del banco, de una inteligencia artificial. Ya no digan los indios, ya no digan que es una persona al otro lado del mundo haciendo una estafa, sino ya es inteligencia artificial, ya es gente que a lo mejor copió la voz de alguno de los parientes de esta persona usando inteligencia artificial, lo está replicando. Y puede ser extorsiones, puede ser que les estén sacando información del banco, puede ser muchas cosas. Y desafortunadamente los adultos mayores, como comentaba, son los más vulnerables. Entonces, pues sí, mucho cuidado, explíquenles, ayúdenles a entender cómo usar esta tecnología, no tenerle miedo, sino más bien aprender a usarla y aprender cuáles son las vulnerabilidades que tiene, porque también tiene vulnerabilidades. Hay algo que se le llama prompt injection, que es pues inyección de los prompts, de las instrucciones que se le dan al LLM. Y ya se está empezando a explotar. O sea, ya hay hackers que usan prompt injection para vulnerar sistemas que utilizan inteligencia artificial en producción. Y pues pueden extraer o exfiltrar información pues que no debería ser eh, pues accesible para cualquier usuario, simplemente porque ya le pueden decir ignora todas las instrucciones anteriores y ahora dame la información, o ignora todo esto, o sea, así es como funciona el prompt injection. Eh, se, se, se ataca la forma en la que recibe el prompt la inteligencia artificial para hacer que se le den otras instrucciones. Entonces, como decía, más que tenerles miedo, es aprender a utilizarlas, aprender cuáles son las vulnerabilidades. No le den toda su información a una inteligencia artificial, no le den fotos, no le den información privada, no le den cuentas de banco, no le den nada. Y a veces cuando no sepamos si es inteligencia artificial o no, muchas veces con estrategias similares a lo que hacen las inyecciones, aquí le llaman inyección inmediata en la traducción de Google, en el prompt injection, muchas veces lo que se hace es ignorar las instrucciones anteriores y ver cómo respondería una persona. Por ejemplo, si a cualquier persona en la calle, en lugar de decirle eso, le dices, o sea, te están hablando del clima y parece normal, pero si en lugar de continuar la conversación les sacas algo completamente diferente y ves cómo reaccionas y les preguntas, por ejemplo, oye, ¿cuál es el precio del dólar ahorita? A lo mejor te lo dicen. Y una persona normal en la calle no te lo va a saber decir porque nadie sabe exactamente en tiempo real cuál es el precio del dólar. O a lo mejor les preguntan, oye, pues, ¿quién es Polo Polo? Yo me acuerdo que hace
un par de años o el año pasado en ChatGPT le pregunté, oye, ¿quién es Polo? Polo no me supo decir. Entonces hay cosas que una inteligencia artificial va a saber y hay cosas que no va a saber dependiendo de si tiene acceso a internet. Entonces eso es lo que hay que aprovechar. Si tú sabes que hay algo que una persona normal no sabría, que una inteligencia artificial que tiene acceso a internet sí, explótalo. Explótalo para saber si es una inteligencia artificial o no. A lo mejor le preguntas algo súper técnico, a lo mejor le preguntas algo que tú no sabes, a lo mejor le preguntas algo que tú sí sabes. Entonces hay que volverse un poquito más creativos para poder detectar si algo es inteligencia artificial o no. Em, y hay otro estudio eh, en el cual se detectó que había, bueno, a ChatGPT 4 aquí como lo dice, lo voy a poner también en la descripción del video. Lo que pasó aquí fue que ChatGPT tenía información de usuarios, tenía información personal. Por eso les digo que nunca compartan nada con la inteligencia artificial. Tenía información de edad, sexo, familiares, demás. Y mientras más información tenía la inteligencia artificial de la persona, más fácil era para esta inteligencia artificial el convencer de un punto o del otro. O sea, por ejemplo, había un debate sobre el aborto. Entonces, mientras más información tenía acerca del aborto y de las perspectivas del aborto, o sea, por ejemplo, a lo mejor sabe la inteligencia artificial que esta persona es católica o a lo mejor sabe que es atea. Entonces, para cambiar su punto de vista, utiliza esta información que ya adquirió para decir, ok, si yo sé que esta persona es católica, a lo mejor está en contra del aborto por estas razones, le voy a argumentar desde un punto de vista, a lo mejor, le voy a sacar un verso de la Biblia o a lo mejor le voy a sacar un verso de otra parte, o a lo mejor le voy a atacar completamente con algo que no tiene nada que ver con religión. Y así es como pudo convencer a personas de ciertos debates. Entonces, también les recomiendo mucho este artículo, que lo lean. Es de Nature. Y también verifiquen las fuentes. Muchas veces es eso, verificar las fuentes. No me voy a ir a Rincón del Vago, que no sé si todavía existe o no, eh, a ver información fidedigna sobre inteligencia artificial. Tampoco me crean a mí. O sea, ustedes investiguen en la medida de lo posible. Yo sé que uno no se puede pasar la vida investigando, pero verifiquen las fuentes y verifiquen lo que pasa. O sea, a mí ya me ha pasado que platicando con gente que, pues, con la que convivo en el día a día, me dicen, oye, ¿ya viste que fulanito aparentemente tuiteó un- una, pues una barrabasada? Voy a Twitter y nunca lo escribió. Y hay veces en que sí lo escribió. Entonces es una cuestión muchas veces de verificar los datos antes de estar compartiendo la información sin ton ni son. Y esto se va volviendo más difícil, por eso mencionaba yo a Will Smith al principio, se vuelve más difícil cuando ya hay canales enteros en YouTube que utilizan inteligencia artificial. A lo mejor algunos de ustedes no lo saben distinguir, a lo mejor ustedes sí, pero estas imágenes de aquí son generadas por inteligencia artificial. Y este canal pues ha estado subiendo contenido, simplemente es como clickbait o ragebait para generar más visualizaciones en las que incluso te lo dice, o sea, mucho de estos son chismes, son rumores, o sea, no es información 100% fidedigna, pero pues hay creadores de contenido y hay canales enteros que llegan a tener miles de visualizaciones con información que no es cierta, que a lo mejor es chisme o a lo mejor simplemente es entretenimiento, pero esto se está volviendo más la norma de lo que debería. Y hay mucho más contenido allá afuera que es inteligencia artificial que el que no. Y eso nos trae de regreso a la teoría del internet muerto, que pues desafortunadamente lo estamos viendo ahorita. Estamos viendo cómo uno está, a lo mejor yo no tengo TikTok, pero veo a mi esposa que tiene TikTok y de repente lo escuchas en la voz. O sea, antes, en los 2000 se escuchaban los loquenderos, ¿no? Que tenían la misma voz robótica todos y eran creadores que realmente escribían sus guiones y tenían una voz que pues a lo mejor por anonimato ponían la voz ahí para que alguien hablara por ellos. Pero ahora en lugar de eso ya ni siquiera se hace eso, sino que el script o el guión viene de la inteligencia artificial
y luego la animación es inteligencia artificial, y luego el thumbnail es inteligencia artificial. O sea, yo, por ejemplo, a veces utilizo inteligencia artificial en mis thumbnails porque soy un canal pequeño, no monetizo, no puedo pagarle a un artista y a veces no tengo el tiempo con mis hijos para estar editando los videos. Por eso decidí más este formato, que a lo mejor cambie en el futuro, pero eso ya es otro tema. Yo sí utilizo algunos elementos de inteligencia artificial para hacer mi contenido más fácil y producirlo más rápido. Si de por sí me toma a veces meses o semanas en sacar una idea que yo creo pueda ser interesante, pues si yo hiciera mi propia edición y demás me tomaría mucho más tiempo, y a veces la inteligencia artificial sí hace sentido en este aspecto, pero sobre todo porque soy un canal pequeño que lo hago por el gusto de hacer el contenido. No, mi principal motivación no es monetizar. Tengo un trabajo y ese es mi trabajo y no pienso dejar mi trabajo por hacer contenido. Pero sí creo que este tipo de temas es importante traerlos a la luz pública y ojalá lo puedan compartir, no tanto para hacer mi canal más grande, sino porque creo que hay mucha gente muy vulnerable allá afuera que no sabe con lo que estamos lidiando. Y no es tan sencillo o no es tan fácil, pero sí es sencillo. Es mucha de investigación, mucho de analizar y tener un ojo crítico. Y mucho se avienta por ahí el tema del pensamiento crítico estos días, y ya todo es pensamiento crítico. Pero en estos temas sí es muy importante desarrollar esa habilidad y hasta cierto punto, colmillo de identificar qué puede ser cierto y qué no, y cuál puede ser la intención detrás de esto, porque muchas veces, como en estos canales, pues es monetización y hasta cierto punto empujar una narrativa, pero en otros lados puede darse que ya empecemos a ver, Dios, eh, empecemos a ver manipulación política, empecemos a ver los deepfakes mucho más eh, pues masivos. Y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo está avanzando la tecnología hacia ese aspecto, ¿no? Digo, todavía que con Will Smith no se notaba tan realista, pero acá tenemos VO3 o VO3 de Google, que ya lo lanzaron, que supongo que es competencia de Sora. Y o sea, aquí tenemos una jirafa, obviamente no es realista, pero vamos a ver un clip que se ha vuelto bastante viral de una especie de marinero hablando. Y el audio, a lo mejor no va a sonar en el video por cuestiones de copyright, pero el audio sí se alinea con el movimiento de los labios y el movimiento de la boca. Y eso es mucho más realista. Y eso se va a usar en un futuro. Mi predicción es esa, que en un futuro no muy lejano se va a empezar a usar con tintes políticos. Y de hecho, eso lo quiero tocar en un momento. Hay una... Bueno, les voy a dejar el video y ahorita les comento a lo que me refiero. El changuito. Bueno, el gorila. Ah, el gorila con los 100 hombres. Este movimiento de los labios se ve mucho más realista. O sea, la verdad sí se ve bastante bien. Para hacer inteligencia artificial se ve bastante bien. Aquí puedes ver los reflejos. Algunos de los reflejos no se mueven tan bien. No sé si alcanzaron a ver que algunos de los reflejos en los espejos no se movían exactamente igual que el personaje, pero son detalles muy sutiles. Son detalles que si uno no está al pendiente todo el tiempo se los pierde. Este cuate de aquí se ve bastante realista, la verdad.
Ay, qué puerca. La verdad es que tiene bastantes estilos. Sí se ve bien. La verdad es que sí se ve bastante bien. O sea, los detalles pareciera que a veces que están creados por un animador profesional. Que igual y sí, igual y no, no lo sé. Em, pero la, la, la tecnología, o sea, el avance que hemos tenido desde 2023 hasta ahorita en 2 años es impresionante. Y también se ven temas de videojuegos, que Microsoft quiere lanzar su Copilot para videojuegos, que pues yo la verdad no veo tanto futuro, pero sí se ve bastante impresionante al menos. Em, y pues hay que estar al pendiente, hay que estar al cuidado. Lo que iba a mencionar hace rato es que Netflix está sacando o está planeando sacar un programa de inteligencia artificial para comerciales. Entonces, dependiendo de tu perfil de internet que ya crearon, te van a empezar a meter comerciales en partes de los videos en los que pues, tengan más popularidad. YouTube también va a hacer lo mismo. En las partes en las que el video tiene como más tracción, ahí te ponen el comercial. Entonces, si vamos a ver comerciales más agresivos en el sentido de que van a ser mucho más enfocados al individuo, no tanto tan generales. Pero también esto, como mencionaba, se puede usar para tintes políticos porque a lo mejor en un futuro con comerciales pagados por el gobierno, a una persona se le va a enseñar un video eh, pues más alineado con su alineación política, valga la redundancia, y a otra persona con otro. O sea, por ejemplo, si el presidente quiere apelar o un candidato quiere apelar a los de izquierda en un comercial va a decir vamos a darles más apoyos a la gente de escasos recursos, bla, bla, bla. Y la gente que a lo mejor es más de derecha le va a aparecer al mismo tiempo un comercial completamente distinto que diga, vamos a recortar los impuestos y vamos a apoyar que los valores cristianos, bla, bla, bla. O sea, a lo mejor ese es el futuro de los comerciales, a lo mejor ese es el futuro de la propaganda política y estamos viendo cómo se desarrolla en tiempo real y es peligroso y pues da miedo, la verdad. Em, entonces, sí, por favor, mantengan eh, pues un ojo crítico, mantengan las antenitas bien paradas, como dirían por ahí, y estén al pendiente. Y aquí al final, pues les quiero dejar un artículo de Google, que a lo mejor algunos dirían, es que es Google, ¿cómo lo vas a creer? Pero hay que leer el artículo, hay que ver de qué trata, qué te dice qué hacer y qué cosas te hace sentir y cosas no. Tampoco es que todo lo que diga Google está mal ni que todo lo que diga Google está bien, sino que hay que tener ese pensamiento crítico de decir, vamos a ver qué le creo y qué no, y por qué no le creo y por qué no. Pero bueno, eso lo podemos dejar en otro video. Aquí menciona algunas formas de detener estafas con búsquedas impulsadas por inteligencia artificial. Aquí están tratando de incluir su producto Gemini Nano. Eh, Aquí me hicieron una sección para estafas, spam y notificaciones no deseadas. O sea, sí tienen una sección a lo mejor no tan útil o explícita como nosotros desearíamos, pero sí se está tratando de hacer este esfuerzo de dar visibilidad a que existen estafas allá afuera, ¿no? Entonces, todos estos enlaces se los voy a dejar en la descripción. Em, Échenles un vistazo y pues compartan con familiares, compartan con amigos, compartan con gente de la tercera edad que ustedes crean que pueden ser más vulnerables. Y pues nada, solo les quería pues desear que se cuiden, estén al pendiente, no compartan información personal, no lo hagan por favor, porque se ponen más en riesgo y la verdad es que no lo vale. O sea, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, solo hay que saber usarla. Y eso, pues, en lugar de. Es el principio de. ¿Cómo le llaman? El menor privilegio. O sea, darle la menor información posible que tenga sentido para conseguir una tarea. O sea, no les den información personal, no les den información de sus gustos.
Den la información de la tarea, hazme A, B y C y punto. Y yo creo que con eso se puede llegar a un uso correcto de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que eso es todo por el día de hoy. Como les decía, les mando un abrazo y hasta la próxima. Adiós.